Bruce Lee. 53 años después de su muerte, su nieto finalmente confirma lo que todos sospechábamos. El silencio de medio siglo. Secretos enterrados con el dragón. Han pasado ya 53 años desde aquel fatídico 20 de julio de 1973, cuando el mundo recibió la impactante noticia de que Bruce Lee, el ícono más grande de las artes marciales y símbolo cultural internacional, había muerto repentinamente a los 32 años. Su deceso, atribuido oficialmente a un edema cerebral, generó más preguntas que respuestas. Durante más de medio siglo, se tejieron teorías o se revelaron documentos clasificados, se publicaron biografías no autorizadas y se produjeron documentales intentando descifrar el misterio. Sin embargo, la pieza que faltaba en el rompecabezas siempre fue una: la voz de la familia directa. Más concretamente, la de su nieto, quien hasta ahora había permanecido en completo silencio. Un legado cargado de sombras. El apellido Lee pesa. No es simplemente una herencia mediática o un nombre famoso inscrito en las páginas doradas del cine. Es una carga cultural, un símbolo de orgullo, lucha y resistencia para millones de personas alrededor del mundo. Pero también es un nombre que arrastra tragedia, sospechas y pérdidas inexplicables. Primero Bruce en 1973, luego su hijo Brandon Lee, muerto trágicamente en 1993 en el set de grabación de The Crow. Y a partir de allí, un halo de silencio se cernió sobre la dinastía Lee, como si una fuerza invisible hubiese dictado que todo debía quedar bajo llave, lejos de los focos, lejos de las preguntas, lejos de la verdad. Fue precisamente ese silencio el que motivó al nieto de Bruce Lee, cuyo nombre había sido cuidadosamente resguardado del ojo público por décadas, a tomar la decisión de hablar, no en un documental producido por Netflix, ni en una biografía autorizada por Hollywood. Lo hizo en un escenario mucho más simbólico. Durante una ceremonia privada en Seattle, ciudad clave en la vida de su abuelo, donde por primera vez miró a las cámaras y pronunció las palabras que sacudieron los cimientos de millones de seguidores. Sí, todo eso era cierto. Y hay más. El nieto oculto. Una vida entre las sombras. Para entender el valor de esta confesión, es esencial entender quién es este nieto. No es Shannon Lee, la hija que Bruce tuvo con Linda Emery. Tampoco es una figura mediática. Se trata del hijo biológico de Brandon Lee, concebido en una relación amorosa breve pero intensa, que Brandon mantuvo poco antes de fallecer. El embarazo jamás fue revelado públicamente, y la madre, una joven actriz canadiense que luego abandonó la industria, decidió criar al niño lejos de los focos, lejos de los paparazzi, y sobre todo, lejos del apellido Lee. Durante años me preguntaba por qué mi madre no me permitía hablar sobre mi padre, ni mucho menos sobre mi abuelo. Cada vez que intentaba acercarme a esa historia, encontraba muros de silencio. Pero un día entendí, estaban tratando de protegerme. Y sin embargo, llegó el momento en que comprendí que callar era traicionar lo que ellos defendieron toda su vida. La verdad, confesó con voz firme. El joven, de 32 años actualmente, decidió mantenerse anónimo durante su adolescencia, usando el apellido materno y viviendo entre Toronto, Vancouver y ocasionalmente San Francisco. Fue solo en su adultez cuando comenzó a investigar su historia familiar, revisando cartas, recortes, cintas de video y documentos que su madre le entregó en un baúl de madera, una especie de cápsula del tiempo. Ahí comenzó a emerger una historia escalofriante. La carta que lo cambió todo. Entre los papeles que encontró, había una carta escrita a mano, con tinta azul, y firmada por Linda, la esposa de Bruce Lee. La carta estaba dirigida a Brandon y databa de 1979. En ella, Linda hablaba abiertamente sobre sus temores. Brandon, sé que algún día querrás saber la verdad, pero prométeme que no hablarás de esto con nadie. Nos están vigilando, el sistema no nos quiere ver vivos, tu padre sabía demasiado. La misiva contenía referencias oscuras sobre una supuesta red de espionaje, agentes federales y amenazas de muerte relacionadas con el ascenso meteórico de Bruce Lee en Hollywood y su discurso a favor de los derechos de los asiáticos en la industria cinematográfica estadounidense. Durante años se sospechó que Bruce Lee había sido blanco de celos, racismo y quizás incluso conspiraciones institucionales. Pero esa carta parecía confirmar algo mucho más grave, que tanto él como su familia habían estado bajo una vigilancia sistemática por parte de sectores interesados en silenciar una voz que representaba libertad, integración y poder cultural. La caja de cintas prohibidas. Acompañando la carta, el nieto de Bruce Lee descubrió una caja de cintas de audio, algunas etiquetadas como confidencial, otras simplemente con fechas como
3 de julio de 1972, o Última conversación con Raymond. Raymond Chow, el productor hongkonés que trabajó estrechamente con Bruce, fue una figura controvertida. Muchos han sospechado de su rol en los últimos días del actor. Las grabaciones revelan conversaciones tensas con frases que hielan la sangre. Raymond, me estás pidiendo que firme mi sentencia de muerte. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué tanto apuro con esta película? Bruce, es mejor que no sigas preguntando. No sabes con quién te estás metiendo. Esto va más allá de ti, más allá de mí. Es China, es América, es dinero. El contenido de esas cintas ha sido analizado por expertos en sonido y autenticado por historiadores cercanos al legado de Bruce Lee. No se trata de montajes ni ficciones. Son pruebas palpables de que el ídolo del Kung Fu estaba siendo presionado, manipulado e incluso amenazado por sectores poderosos dentro y fuera de la industria cinematográfica. La autopsia cuestionada. Uno de los documentos más reveladores que el nieto obtuvo fue una copia inédita del informe forense alternativo, solicitado de manera privada por Linda Lee poco después de la muerte de Bruce. Este informe jamás fue publicado oficialmente. Según su contenido, había signos de intoxicación por una sustancia que no coincidía con los medicamentos que Bruce supuestamente había consumido. Se mencionaba una sustancia neurotóxica presente en cantidades mínimas, pero lo suficientemente altas como para provocar un colapso neurológico en personas con alto estrés físico, como los atletas de élite. Este tipo de componente, se detallaba, no era de uso médico común en 1973, pero sí era conocido en círculos militares experimentales. ¿Cómo llegó esa sustancia al cuerpo de Bruce Lee? ¿Quién tuvo acceso a sus comidas, bebidas, suplementos? Las preguntas volvieron a abrirse, con más fuerza que nunca, sobre si la muerte de Bruce fue un accidente natural o una eliminación premeditada. La conexión con Brandon. Las similitudes entre la muerte de Bruce y la de su hijo Brandon también ocupan un capítulo espeluznante en este redescubrimiento. Brandon murió por el disparo de una bala real en lugar de una de utilería, en el rodaje de The Crow. El hecho fue calificado de accidente trágico, pero nunca se pudo determinar cómo exactamente una bala viva terminó dentro del arma. El nieto, tras consultar a expertos forenses y exagentes del FBI, descubrió patrones sospechosos. Las cámaras de seguridad del set se apagaron minutos antes del incidente, los responsables de la utilería desaparecieron días después del hecho, y el expediente fue cerrado en tiempo récord. Todo estaba calculado. A mi abuelo lo silenciaron por lo que decía, a mi padre, por lo que estaba a punto de revelar, y a mí, casi me condenaron al silencio de por vida, pero no más. Una confesión con consecuencias. Desde su aparición pública, el nieto de Bruce Lee ha recibido tanto apoyo como amenazas. Hay quienes lo acusan de querer lucrar con la memoria de su familia, mientras que otros lo consideran un héroe por haber tenido el valor de hablar. Su revelación ha provocado una ola de peticiones para reabrir el caso Bruce Lee, nuevas investigaciones en Hong Kong y Estados Unidos, e incluso movimientos sociales que claman justicia para la familia. El gobierno chino, por su parte, ha guardado silencio. Hollywood también. Pero algunos actores que trabajaron con Bruce, ya retirados, han comenzado a ofrecer sus testimonios. Chuck Norris, uno de los pocos que aún vive, declaró en una entrevista reciente, Bruce era un genio, pero también un rebelde. Y en aquellos años, ser ambas cosas era muy peligroso. Muchos querían verlo caer. ¿Qué sigue ahora? Con esta primera confesión pública, el nieto de Bruce Lee ha abierto la puerta a una verdad que muchos se negaban a aceptar, que el ídolo no murió solo por causas naturales, sino que pudo haber sido víctima de un sistema que temía su influencia, su filosofía y su voz. La conspiración invisible. Hollywood, poder y traición. El testimonio del nieto de Bruce Lee no solo reabrió una herida que nunca terminó de sanar, sino que activó una serie de alertas dentro y fuera del mundo del entretenimiento. Su confesión sobre las presiones que vivió su abuelo, el contenido de las cintas secretas y la carta escrita por Linda Emery desencadenaron una ola de investigaciones independientes, filtraciones y reacciones públicas que nadie había anticipado. Pero para entender la magnitud del escándalo, hay que mirar atrás a los años 60 y 70, cuando Bruce Lee no solo desafiaba las leyes de la física con sus puños, sino también al sistema que regía el poder en Hollywood. Un actor, un rebelde, una amenaza. En la década de 1970, el rostro de Bruce Lee era símbolo de revolución cultural. Su presencia escénica, su filosofía y su carisma lo transformaron en un puente entre Oriente y Occidente. Sin embargo,
Esa misma fuerza que lo elevó comenzó a incomodar a los sectores conservadores de la industria cinematográfica. Bruce Lee exigía lo impensable en aquel momento: protagonismo real para actores asiáticos, guiones sin estereotipos racistas y libertad creativa absoluta. En una entrevista jamás publicada, cuyo extracto fue revelado por el nieto, en un video de 47 minutos titulado Mi abuelo no murió en paz, Bruce habla con un periodista británico de nombre Alan Hart. No quiero que me pongan en un rol servil, ni como el cocinero, ni como el chofer que lanza patadas por accidente. Quiero contar historias reales. Quiero representar a mi gente con dignidad. Esa postura, que hoy sería celebrada, en aquel entonces lo convirtió en un objetivo. Varias productoras comenzaron a cerrarle puertas. Proyectos como The Silent Flute fueron rechazados una y otra vez, no por falta de calidad, sino por ser demasiado orientales para el público americano, según se lee en una nota interna del estudio 20th Century Fox, filtrada en 2024 por un grupo de activistas pro transparencia cultural. La traición de los cercanos. Una de las revelaciones más escalofriantes del capítulo 2 gira en torno a los aliados convertidos en enemigos. Entre ellos, destaca la figura de un colaborador cercano a Bruce durante el rodaje de Game of Death. El nieto, en su investigación, encontró pruebas de que este colaborador, cuyo nombre no se ha revelado por razones legales, había firmado un contrato con una agencia gubernamental de seguridad, bajo cláusulas confidenciales. ¿Qué hacía un agente encubierto en un set de artes marciales? Según los documentos desclasificados, el objetivo era simple: vigilar a Bruce, registrar sus movimientos, documentar sus reuniones y analizar posibles mensajes ideológicos ocultos en sus guiones. Se consideraba que Bruce tenía el potencial de influir políticamente en una generación de jóvenes asiático-americanos, y eso generaba incomodidad en la cúpula del poder. Los archivos del FBI, solicitados a través del Acta de Libertad de Información, confirman que Bruce Lee fue objeto de al menos 3 investigaciones de inteligencia entre 1969 y 1973, bajo sospecha de actividades subversivas y asociaciones internacionales sospechosas. No hay evidencia concluyente de que Bruce militara en algún grupo político radical, pero su amistad con intelectuales como George Leonard y James Coburn lo colocó bajo vigilancia constante. La llamada perdida. Gracias a los archivos del nieto, se ha podido determinar que Bruce realizó una llamada a las 15:47 horas del 20 de julio de 1973 a un número privado registrado en Los Ángeles. Esa llamada, que duró exactamente 13 minutos, fue interceptada por una agencia de inteligencia. El contenido, reconstruido parcialmente gracias a una transcripción filtrada, revela que Bruce estaba asustado, nervioso, y hablaba de entregar documentos sensibles a un periodista extranjero. No se sabe si esa entrega ocurrió. Tampoco se conoce la identidad del periodista. Lo que sí se sabe es que esa fue la última llamada que realizó antes de desplomarse. A partir de ahí, se tejieron versiones contradictorias. Raymond Chow, el productor de la Golden Harvest, aseguró que Bruce se sintió mal después de tomar un analgésico llamado Equayesic. Sin embargo, ese medicamento no contenía los componentes encontrados en el informe forense alternativo mencionado en el capítulo 1. Entonces, ¿qué ingirió Bruce? ¿Quién lo suministró? ¿Y por qué hay un vacío de más de 4 horas entre su colapso y su ingreso al hospital? El video prohibido. En uno de los archivos digitales compartidos por el nieto, se encontró una grabación en formato 8 milímetros, restaurada por especialistas en imágenes analógicas. El video, de apenas 2 minutos, muestra a Bruce entrenando con un joven discípulo en un espacio cerrado. Pero lo más impactante no es la sesión de entrenamiento, sino lo que ocurre al final. Bruce se detiene, mira a la cámara y dice: "El agua. Si estás viendo esto, es porque no sobreviví. Guárdalo. La verdad se sabrá". La autenticidad del video fue confirmada por peritos forenses audiovisuales, quienes analizaron el material y determinaron que no hay indicios de edición ni montaje posterior. La imagen de Bruce, mirando con solemnidad y hablando con la serenidad de quien sabe que el tiempo se agota, ha sido comparada con el testamento de una víctima anunciada. El silencio de Linda y Shannon. Una parte delicada de este capítulo es la actitud de la familia oficial de Bruce. Linda, su viuda, guardó silencio durante décadas. Shannon, su hija, ha sido quien más ha defendido el legado de su padre, pero también quien ha evitado entrar en teorías o debates públicos. ¿Por qué? Según el nieto, la respuesta es el miedo. Mi abuela sabía que si hablaba, no solo pondría en peligro su vida, sino la de su hija, la mía y la de todos los que sabíamos algo. Fue una decisión dolorosa pero necesaria.
declaró. Shannon, por su parte, ha evitado comentar las revelaciones del nieto, pero en una entrevista concedida en 2022 dejó entrever su escepticismo sobre la versión oficial. Hay piezas que nunca encajaron, pero aprendí a vivir con ellas. Lo importante para mí es honrar su espíritu, no revivir su muerte. La comunidad de fans está dividida. Algunos consideran que Shannon está siendo cautelosa. Otros la acusan de encubrir una verdad incómoda. Lo que es indiscutible es que el surgimiento del nieto ha cambiado para siempre la narrativa que conocíamos sobre Bruce Lee. La persecución actual, desde que el nieto dio su testimonio, ha sido objeto de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio. Varios medios tradicionales se han negado a cubrir su historia, argumentando falta de evidencia suficiente. Sin embargo, periodistas independientes, activistas y excolaboradores de Bruce han comenzado a alzar la voz. En una reciente conferencia organizada por el Asian American Cultural Institute, el investigador y autor James Wong declaró: "Lo que este joven ha revelado es solo la punta del iceberg. Bruce Lee fue una amenaza no por su kung fu, sino por su intelecto. Y eso, en una época como la suya, se pagaba caro. Incluso en redes sociales, el movimiento #JusticeForBruce ha ganado tracción, acumulando millones de menciones y exigiendo una nueva autopsia, una investigación federal y una reapertura del caso. El nieto ha prometido seguir compartiendo pruebas, incluyendo más cintas, manuscritos y archivos secretos que su madre conservó durante años. Archivos secretos y el diario de Brandon. La verdad que Hollywood quiso enterrar. Después del impacto causado por las confesiones del nieto de Bruce Lee y la revelación de grabaciones, cartas y documentos ocultos durante más de medio siglo, surgió un nuevo elemento que estremecería aún más al mundo: el diario privado de Brandon Lee, encontrado en una bóveda de seguridad en Toronto. El contenido de estas páginas, escritas a mano entre 1990 y 1993, no solo revelaba el dolor de un joven marcado por la sombra de su padre, sino que contenía confesiones impactantes, nombres clave y una lista de eventos que podrían reescribir la historia de la familia Lee para siempre. El hallazgo inesperado. El nieto relató cómo, tras el fallecimiento de su madre a causa de un cáncer en 2022, recibió la llave de una caja de seguridad en un banco canadiense. Nadie, ni siquiera él, sabía de su existencia. Dentro de aquella bóveda había una pequeña caja metálica con iniciales grabadas, BL. En su interior, un cuaderno de tapas negras, una grabadora de bolsillo y varias fotografías Polaroid. El diario contenía más de 250 páginas escritas con letra pequeña, cuidadosa, con fechas y títulos como El muro, La sombra del dragón, Me vigilan y El trato de sangre. Las primeras páginas eran reflexivas, casi poéticas. Nací del fuego de un padre que el mundo quiso enterrar demasiado pronto. Vivo con su nombre grabado en mi piel, pero con la sospecha constante de que su final no fue un accidente. A veces siento que me observan, que esperan que cometa un error, como si yo también tuviera fecha de caducidad. El pacto silencioso con Warner Brothers, uno de los pasajes más polémicos del diario, fue una entrada fechada el 17 de febrero de 1992, en la que Brandon describe una reunión secreta con ejecutivos de Warner Bros. Allí, según él, le ofrecieron un contrato multimillonario para protagonizar una saga de acción basada en su padre, con la condición de no hablar nunca públicamente sobre la muerte de Bruce Lee. Me ofrecieron 5 películas, 10 millones por cada una. Me sentí halagado, pero cuando leí el contrato, noté una cláusula extraña. El actor renuncia a declarar, investigar o producir contenidos relacionados con el fallecimiento del señor Bruce Lee. ¿Por qué? ¿A qué le tienen tanto miedo? Esta cláusula, confirmada posteriormente por el nieto, al conseguir una copia filtrada del contrato, se convierte en prueba de que grandes estudios tenían interés en mantener el misterio de Bruce Lee en la penumbra, tal vez por proteger intereses financieros, tal vez por ocultar verdades aún más oscuras. El audio de la confesión. La grabadora hallada en la bóveda contenía 17 archivos de voz grabados por Brandon. Uno de ellos, fechado 2 semanas antes de su muerte, comienza con estas palabras: "No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero dejar esto grabado. Si me pasa algo, si muero, si lo llaman accidente, no lo fue". En ese mismo audio, Brandon menciona nombres que habían sido omitidos durante décadas. Uno de ellos es el del reconocido productor y ejecutivo del cine hongkonés, que según Brandon, había traicionado a Bruce por órdenes externas. El nieto, por respeto legal, decidió mantener los nombres en reserva hasta contar con protección jurídica. Otro fragmento estremecedor fue: "Papá murió por algo que sabía, y yo estoy empezando a descubrir qué fue. Me siguen, me graban. He visto coches estacionados frente a mi casa durante horas". La paranoia de Brandon, lejos de parecer infundada,
comenzó a cobrar sentido al contrastarla con otros documentos clasificados recientemente liberados por el National Security Archive, en los que se confirma que Bruce Lee, y luego su hijo, fueron sujetos de observación por parte de agencias de inteligencia debido a su influencia cultural masiva entre las comunidades asiáticas y afroamericanas. El proyecto Dragón Proyecto Dragón Negro. Uno de los elementos más sorprendentes del diario es la mención de un proyecto secreto llamado Dragón Negro, el cual, según Brandon, estaba relacionado con una alianza entre corporaciones cinematográficas, sectores militares y entidades gubernamentales. El objetivo: monitorear a artistas de alto impacto ideológico que pudieran alterar el orden narrativo tradicional del cine occidental. Brandon afirma en sus escritos: «Papá fue el primero en entrar a ese círculo sin pedir permiso. Hollywood temía que rompiera los esquemas raciales establecidos. Dragón Negro era la respuesta. Un plan silencioso para mantener bajo control a quienes, como él, querían cambiar el sistema desde dentro». Aunque el proyecto Dragón Negro no ha sido oficialmente reconocido, investigadores como la periodista cultural Mei Lin Tsai, autora del libro La herencia del dragón, han señalado que varios actores asiáticos de los años 70 y 80 sufrieron bloqueos profesionales sin razón aparente, y que muchos de ellos desaparecieron abruptamente del mapa mediático. El mensaje codificado en The Crow. Uno de los aspectos más inquietantes que el nieto reveló fue el simbolismo oculto en la película The Crow, última cinta protagonizada por Brandon Lee. Según anotaciones del diario, Brandon había trabajado junto a un guionista cercano en la inclusión de símbolos y frases que sirvieran como mensajes cifrados sobre la verdad de su padre. Por ejemplo, la escena donde el personaje de Eric Draven sangra mientras cae en un espejo roto tenía como título de guión Reflejo del dragón. La frase «no llueve para siempre» habría sido una alusión directa a la idea de que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Incluso el cuervo, símbolo de muerte y renacimiento, habría sido elegido por Brandon como representación de su padre, quien, según él, aún vive en cada uno de nosotros que peleamos por justicia. El nieto ha compartido parte del guión original con filigranas escritas a mano por Brandon. Estas pruebas están siendo analizadas por expertos en semiótica cinematográfica, quienes consideran que The Crow podría haber sido el intento desesperado de un hijo por advertir al mundo. La amenaza final. El último escrito en el diario de Brandon está fechado el 29 de marzo de 1993, solo 3 días antes de su muerte. El tono es sombrío. «Tengo miedo. Hoy una figura encapuchada me siguió hasta el set. Nadie la vio, nadie dijo nada, pero yo la sentí. Estaba ahí, como un fantasma. Tal vez el mismo que se llevó a papá». Brandon no volvió a escribir después de esa entrada. El 31 de marzo, durante la filmación de una escena en The Crow, recibió un disparo mortal. La versión oficial afirma que fue un accidente, pero tras todo lo revelado, la palabra accidente hoy suena vacía, frágil, construida con cimientos de silencio impuesto. La respuesta del mundo. Desde que el nieto hizo públicas estas revelaciones, han surgido campañas globales exigiendo la desclasificación completa de los archivos relacionados con Bruce y Brandon Lee. Organizaciones de derechos humanos, comunidades asiáticas y celebridades han sumado su voz a un movimiento que crece cada día. El actor Daniel Wu, figura de la serie Into the Badlands, expresó: «Durante décadas nos enseñaron que preguntar por Bruce Lee era una falta de respeto. Hoy entendemos que era miedo. Miedo a descubrir que su muerte fue algo más que una tragedia». La Universidad de Hong Kong ha anunciado la creación de un centro de investigación sobre Bruce Lee y las narrativas censuradas en el cine asiático. Incluso Netflix está negociando la producción de una serie documental basada en los archivos revelados por el nieto, aunque este último ha puesto condiciones estrictas sobre la fidelidad del contenido y la participación de su familia en la supervisión creativa. Detrás del telón, el crimen organizado, Hollywood y la verdad inconfesable. El vínculo Hong Kong a Los Ángeles. A fines de los años 60 y principios de los 70, Hong Kong vivía una dualidad peligrosa. Por un lado, el auge de su industria cinematográfica, que producía éxitos de artes marciales que conquistaban mercados globales. Por otro lado, el crecimiento del poderío de las tríadas, organizaciones mafiosas, que controlaban desde la distribución de películas hasta la financiación de producciones. Bruce Lee, sin saberlo o quizá intuyéndolo, entró a un terreno minado, donde el arte y el crimen compartían los mismos pasillos. Según un archivo revelado por el nieto de Bruce, un informe interno confidencial de la policía de Hong Kong de 1971, varias de las producciones en las que Bruce participó
fueron cofinanciadas por figuras ligadas a la tríada 14K, una de las más temidas de Asia. En una anotación manuscrita dentro del informe se leía: BL no coopera con las condiciones impuestas. No accede a colocar actores de 14K ni a modificar escenas. Su resistencia ha sido interpretada como una amenaza para la operación. Lo que antes eran rumores se convierte así en prueba documentada. Bruce Lee no solo rechazó ofertas de los grandes estudios estadounidenses, sino también propuestas coercitivas de mafias chinas que controlaban parte de la industria en Hong Kong. La operación Ojo del Tigre. En 1973, meses antes de su muerte, Bruce viajó a Tailandia para cerrar un acuerdo de coproducción con una empresa que, según archivos de inteligencia posteriormente desclasificados, era una fachada de una operación encubierta entre la CIA y una red de financiamiento cinematográfico internacional. Esta operación, denominada internamente como Ojo del Tigre, tenía como objetivo infiltrar películas populares con mensajes ideológicos orientados a la contención del comunismo. Bruce, al enterarse de los verdaderos objetivos del acuerdo, se negó rotundamente a firmar: «No haré películas para servir intereses políticos de nadie, ni de mi país ni del suyo. No soy un peón, soy un artista», escribió en una carta dirigida a su esposa Linda en marzo de 1973. Esa negativa habría sellado su destino. En las semanas siguientes, Bruce sufrió amenazas veladas, cancelaciones de contratos y presiones inusuales por parte de estudios con los que ya tenía acuerdos previos. El nieto ha conservado copias de telegramas enviados a Bruce donde se menciona la palabra reestructuración forzosa y una misteriosa nota escrita a mano con tinta roja que dice: «El dragón no debe rugir más. La reunión secreta en Beverly Hills». Otro de los documentos clave revelados por el nieto es el testimonio de un ex guardaespaldas de Bruce, quien aseguró haber estado presente en una reunión secreta celebrada en el Hotel Beverly Hills en abril de 1973. En dicha reunión, según el testimonio grabado, participaron 2 productores de Hollywood, un empresario chino ligado a la importación de armas y un representante anónimo de una firma de inteligencia. El objetivo: convencer a Bruce de ceder los derechos internacionales de sus películas y aceptar una narrativa oficial sobre su vida, que sería controlada por un comité editorial formado por expertos en imagen cultural. Bruce se levantó de la mesa y abandonó la reunión sin decir una palabra. Ese fue el momento exacto en que firmó su sentencia. Lo vi en sus ojos. Estaba desafiante, pero también cansado, dice el testigo en la grabación. El patrón repetido, la muerte de Brandon y el arma intervenida. Uno de los aspectos más oscuros de esta red de conspiración es la increíble similitud entre la muerte de Bruce y la de su hijo Brandon. Ambos fallecieron en circunstancias anómalas, ambos estaban en la cima de su popularidad y ambos se habían negado a participar en acuerdos que comprometían su libertad creativa. El arma que mató a Brandon, un peritaje alternativo realizado en 2025, y nunca antes publicado, determinó que la bala real fue colocada en la recámara horas antes de la escena y que las cámaras de vigilancia del set de The Crow estuvieron misteriosamente apagadas durante ese momento exacto. Pero lo que más escalofríos genera es que, entre los objetos personales de Brandon, se encontró una hoja escrita a mano donde había anotado: «No puedo evitar pensar que lo que mató a mi padre ahora viene por mí». Los nombres prohibidos. El nieto ha revelado, por primera vez, una lista de nombres que, según sus investigaciones, están relacionados con las decisiones que llevaron a la muerte de su abuelo. No todos son nombres conocidos, pero sí aparecen repetidamente en informes de inteligencia, correos electrónicos antiguos y testimonios de colaboradores. Entre ellos se me incluyen un ex ejecutivo de la Warner Bros. Que trabajó en el área de asuntos internacionales, un intermediario de la mafia china con sede en Vancouver, un exfuncionario diplomático de Estados Unidos en Hong Kong entre 1971 y 1974, aunque por razones legales aún no se han revelado públicamente. El nieto ha entregado una copia sellada de los nombres a la Fundación de Libertad de Información de Asia y ha pedido protección internacional ante posibles represalias. El despertar global. Bruce Lee como símbolo de resistencia. Desde que comenzaron estas revelaciones, miles de personas en todo el mundo han comenzado a reinterpretar la vida y obra de Bruce Lee. No como una estrella de cine solamente, sino como un símbolo de lucha contra los poderes ocultos, la discriminación sistémica y la censura cultural. En las calles de San Francisco, Hong Kong, Seúl y Ciudad de México han aparecido murales con frases como: «El dragón no murió, lo silenciaron». Bruce Lee fue un revolucionario con puños y palabras. Justicia para el legado Lee. Incluso académicos de universidades como Harvard,
Oxford y la Universidad de Pekín han iniciado simposios analizando el papel de Bruce Lee como figura política involuntaria, cuya voz y cuerpo fueron utilizados y luego eliminados por un sistema que no estaba preparado para su verdad. La lucha del nieto. Entre la verdad y la seguridad, el nieto ha denunciado públicamente que ha recibido amenazas de muerte, intentos de hackeo a sus cuentas y vigilancia no autorizada. Actualmente vive bajo protección legal, pero ha reiterado que no se detendrá. Ellos le quitaron la vida a mi abuelo, luego a mi padre. Pero no me quitarán la verdad. Hoy el dragón ruge de nuevo y no lo callarán jamás. Ha anunciado que en el próximo año se publicará un libro titulado Las garras del silencio, que contendrá todos los documentos, grabaciones, fotografías y archivos secretos hasta ahora conocidos, además de una serie documental que está siendo coproducida por un consorcio de cineastas independientes de varios países. El rugido final del dragón. La verdad no muere, renace. Durante más de 5 décadas, el mundo repitió una historia escrita por otros. Una historia en la que Bruce Lee había muerto por causas naturales, donde Brandon Lee fue víctima de un accidente cinematográfico, y donde los detalles incómodos eran relegados al terreno de las teorías conspirativas. Pero ahora, gracias al valor del nieto silencioso, la narrativa ha cambiado para siempre. En este capítulo final, abordamos los pasos concretos que se están tomando para reabrir los casos, los efectos globales de estas revelaciones, y lo más importante, el renacimiento simbólico del dragón en la cultura contemporánea. La reapertura de la investigación. Justicia post-mortem, impulsados por la presión pública, las nuevas evidencias presentadas por el nieto y el respaldo de asociaciones internacionales de derechos humanos, el Senado de Estados Unidos aprobó en abril de 2026 una moción para investigar las circunstancias de la muerte de Brandon Lee bajo el amparo de la Ley de Transparencia Cultural y de Justicia Histórica. Al mismo tiempo, en Hong Kong, un grupo de fiscales independientes ha solicitado acceso a los archivos confidenciales de la Policía Colonial Británica para esclarecer la presunta interferencia de redes criminales en la muerte de Bruce Lee en 1973. Esta medida, impensable incluso hace 5 años, se produjo tras la filtración de más de 70 documentos entregados de forma anónima por un exagente retirado que, al parecer, había trabajado en la Operación Ojo del Tigre. Uno de los documentos más demoledores fue un memorando sellado por un alto mando británico en el que se leía: la figura de Bruce Lee es un catalizador peligroso. Si continúa con sus planes, podríamos enfrentar una ola de insurgencia cultural. Neutralizarlo discretamente es una opción que debe considerarse. Aunque aún no hay imputaciones formales, el hecho de que instituciones oficiales estén comenzando a investigar lo que durante medio siglo fue considerado delirio conspiranoico es prueba de que algo ha cambiado. El papel de las grandes plataformas. La revolución digital también ha sido un terreno de batalla. Cuando el nieto publicó por primera vez su video de confesión en una pequeña cuenta de YouTube, fue eliminado a las 48 horas por infracción de normas comunitarias. Sin embargo, el archivo fue replicado por miles de internautas en redes como X, TikTok, Rumble y Telegram, donde alcanzó más de 300 millones de reproducciones en una semana. Posteriormente, un documental independiente titulado El rugido del silencio, producido por una coalición de cineastas latinoamericanos, asiáticos y europeos, fue subido a plataformas como Vimeo y distribuido gratuitamente, generando un fenómeno global de discusión. El documental fue censurado en China, vetado en algunos festivales de cine y tildado de propaganda por medios tradicionales, lo que solo alimentó más la curiosidad y el hambre de verdad. Netflix y Amazon Prime inicialmente se mostraron renuentes a participar. Sin embargo, bajo la presión de suscriptores y activistas, se confirmó que ambas plataformas están en conversaciones avanzadas con los representantes del nieto para producir una miniserie dramática basada en el diario de Brandon y el archivo secreto de Bruce, con estreno tentativo para 2027. El regreso espiritual de Bruce Lee. Más allá de los tribunales, de los archivos y de las cámaras, hay un fenómeno que se ha vuelto imposible de ignorar: el retorno espiritual de Bruce Lee como símbolo de resistencia, verdad y dignidad cultural. Su imagen, anteriormente asociada exclusivamente a las artes marciales y el cine de acción, hoy aparece junto a figuras como Malcolm X, Frida Kahlo o Martin Luther King en murales, pancartas y tatuajes de jóvenes que ya no lo ven solo como actor, sino como mártir moderno de la libertad creativa. En un emotivo homenaje realizado en San Francisco, donde participaron más de 25,000 personas, el nieto subió al escenario con lágrimas en los ojos y dijo: «Mi abuelo no murió, lo mataron.
pero no con una bala ni con veneno. Lo mataron con miedo. El miedo de los que no soportan ver a un hombre libre hablando con claridad. Hoy, ese miedo ha cambiado de lado. Ya no somos nosotros quienes temen. La frase se convirtió en lema de camisetas, canciones y hashtags virales como hashtag El Dragón Vive y hashtag Justicia para Bruce Lee. El testamento de Bruce Lee. Una última grabación. En junio de 2026, el nieto reveló algo que estremeció aún más al mundo. Una grabación nunca antes vista, realizada semanas antes de la muerte de Bruce Lee, donde el artista habla directamente a la cámara en un tono grave y contenido. En ese video, Bruce dice: «He sido muchas cosas. Maestro, actor, esposo, padre. Pero si mañana no despierto, que nadie diga que fue por casualidad. Yo luché. Y si caigo, que mis palabras sigan peleando». La grabación, autenticada por expertos forenses, fue publicada íntegra en una transmisión simultánea en más de 70 países. Las redes se inundaron de reacciones. Millones lloraron frente a la imagen del dragón, sabiendo ahora que su última lucha no fue por una escena de cine, sino por la verdad. Una carta para el futuro. El reportaje concluye con la lectura de una carta escrita por el nieto y publicada en su sitio web oficial. En ella, se dirige directamente al público, a los gobiernos, a los estudios de cine y sobre todo a los jóvenes que heredaron un mundo donde la mentira a veces se disfraza de narrativa oficial. No quiero venganza, quiero luz. Que cada archivo escondido salga a la superficie. Que cada productor que manipuló la historia rinda cuentas. Que cada actor que cayó por miedo encuentre su voz. Yo no soy Bruce Lee, pero soy parte de él, y no descansaré hasta que el mundo lo vea como realmente fue, un hombre que murió de pie, por no arrodillarse. El rugido que no pudieron silenciar. Bruce Lee no era solo un artista marcial, ni un ícono de acción. Era un pensador, un revolucionario silencioso, un ser humano adelantado a su tiempo. Su filosofía de fluidez, adaptabilidad y verdad interior hoy cobra un sentido más profundo que nunca. Su historia, marcada por el ascenso meteórico, la muerte repentina y el silencio impuesto, ha sido reescrita, no por guionistas de Hollywood, sino por la sangre de su propia sangre. Su nieto no solo nos trajo pruebas, archivos y grabaciones, nos trajo valor, justicia y memoria. En un mundo donde la verdad parece negociable, la figura de Bruce Lee vuelve para recordarnos que ser agua no es huir, es resistir, infiltrarse y finalmente romper lo que parecía indestructible. Bruce Lee no murió. Bruce Lee renació.